Tony. Pero antes de iniciar con esta enseñanza, quiero contarles una historia que creo que la mayoría la conoce. Es acerca de un hombre que lo perdió todo, absolutamente, todo, poco a poco. No perdió las cosas de golpe, sino como suele pasar en la vida, en la suya y en la mía, que vamos perdiendo poquito a poco lo que tenemos y como es de manera lenta, a veces no advertimos lo que se está perdiendo hasta que no tenemos nada. Y cuando estoy hablando, no estoy refiriéndome a la parte espiritual solamente, no estoy hablando de la parte de nuestra alma, estoy hablando de la parte material, aunque por supuesto que tenemos que pensar también en las pérdidas que tenemos en la parte del espíritu. Bueno, este hombre primero fracasó su negocio. Él había invertido en unos equipos médicos, eran como unas cajas, la verdad es que no recuerdo para qué servían. Sí recuerdo que tenía un montón en la casa, que llegaba y tenían las paredes llenas de esos equipos médicos y nadie les compraba nadie le compraba esos equipos en lo absoluto. Y cada día que él entraba a la casa, ver esos equipos médicos que parecían máquinas de coser de esas de portátiles. Y él veía todo eso y eso era un recordatorio para él de que las cosas no estaban funcionando bien. Después vinieron deudas, vino la presión acerca del cobro de las deudas y por supuesto le llegó mucha frustración. De hecho, un día la esposa decidió irse, decidió dejarlo. Le apareció un señor ahí y se fue con el señor porque ella consideraba que ese sí la iba a mantener. Pero ella se fue y se fue sola y le dejó al hijo para que se quedara con él. El hombre no puede más, el hombre explota, se queda con su hijo y ahí es donde comienza para él la verdadera prueba a título personal, porque ya no estaba solo teniendo que cuidar de él mismo, sino que ahora tenía que sostener la vida de un niño, el cual era su hijo. No tenía nada de estabilidad, ni emocional, ni económica. No tenía ingresos, vendía uno que otra caja de esas de vez en cuando y más bien cuando las vendía, hasta las lamparillas se quemaban y lo llamaban para devolverle. Bueno, fue un caos para este hombre. Así que no tenía garantía absolutamente de nada. Consigue una oportunidad en una empresa de la bolsa. Creo que ya la mayoría de los que han visto la película saben de qué estoy hablando. Es una película de la vida real protagonizada por Will Smith. Y entra en la bolsa él, pero cuando lo contratan y le dijeron que durante 6 meses no le iban a pagar. Estaba a prueba. De hecho, si no pasaba, era como si hubiera regalado esos 6 meses de trabajo. Trabajaba todo el día, estaba compitiendo con otras personas y sabía que de todos los que estaban ahí, solo iban a elegir a uno, nada más. Mientras tanto, a él, pues, la realidad lo esperaba en la casa cada vez que regresaba. Como no tenía plata, como no podía pagar la renta, un día simplemente lo echaron. Lo echaron de la casa, o sea, llegó a la casa y se encontró con todas las cosas afuera. Terminó durmiendo con su hijo en los refugios, en las estaciones de tren, en las estaciones de bus. Una de las imágenes que me quedó a mí de esa película, aunque no soy muy bueno para recordar las películas, fue cuando estaba en el baño él con el chiquito y alguien trataba de entrar y él puso el pie para que no pudieran entrar. Y a mí eso me conmovió mucho porque él lloraba, porque tenía el hijo y la gente le gritaba que abra la puerta y era todo lo que tenía. Y mientras tanto que él tenía a su hijo abrazado, él le decía a su hijo, todo va a estar bien. Claro, él no pensaba que fuera a estar bien, él estaba desesperado. La película se llama En busca de la felicidad. Me acuerdo que teníamos un vecino
don Roger ya, él no está en este lado de la gloria. Y don Roger un día, cuando la película estaba en su premier, me llega y me dice, don José, ¿por qué no va a ver esa película de Will Smith? Y le digo yo, no sé cuál película me está hablando. Me dice, esa, En busca de la felicidad. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque me lo recuerda a usted. Y le digo, ¿cómo me recuerda a mí? Porque de ahí era uno de los momentos difíciles en los que yo estaba pasando en la vida, no tanto así como para que mi esposa se hubiera ido, ¿verdad? Pero como le pasó a Will Smith, aunque casi seguramente, ¿verdad? Pero sí, de verdad me identifiqué en esa película de ver cómo uno va perdiendo las cosas poco a poco, y lógicamente al perder lo material también se pierde la paz, y cuando se pierde el trabajo, se pierde la estabilidad emocional. Bueno, el asunto está es que hay una estadística que dice que la mayoría, ahora sí dice Silvia, hay una estadística que dice que la mayoría de los divorcios no se dan ni siquiera por el adulterio. No sé si ustedes sabían. En primer lugar, la gente considera que el adulterio es el que detona la mayoría de los divorcios. No, se dan por problemas económicos. Eso está en primer lugar. Cuando hay problemas económicos en la casa, cuando hay endeudamientos, eso provoca que los matrimonios se terminen fraccionando, rompiendo. Bueno, este hombre no tenía dinero, no tenía casa, no tenía seguridad, pero tenía algo que no se cayó, o sea, algo que no tiene muchas personas, y es la determinación. Él tenía la determinación de voy a salir adelante. Aunque a veces él pensaba que ya no había nada que hacer, pero él seguía levantándose cada mañana, él seguía luchando cada mañana, él seguía creyendo, aun cuando todo lo que veía era contrario. El hombre del cual yo estoy hablando se llama, o se llamaba, no sé si aún vivirá, Chris Gardner. Esa es la vida, la historia de Chris. Y cuando él estaba en el punto más bajo, terminó cambiando todo, y todo terminó siendo diferente. Llegó a ser un hombre en una posición muy alta, lo contrataron en la bolsa de valores, y llegó a revertirse absolutamente todo. Porque mis hermanos y mis hermanas, hay momentos en la vida donde todo se cae. Yo no sé si usted ha pasado por uno de esos momentos. Yo lo he vivido. Cuando usted dice, ya no hay nada que hacer, ya no queda nada. Donde todo lo que se construyó, usted ve y no queda nada. Donde lo único que queda es seguir creyendo en que Dios lo saque a uno de ahí. Bueno, esa es la historia que vamos a estudiar ahora. Eso es lo que vamos a aprender. No la historia de Chris Gardner. Vamos a hablar de lo que está en Esdras, en Esdras y Nehemías, cuando el pueblo de Israel ha sido destruido, ha sido llevado en cautiverio. Llega el momento en que tienen que regresar. Esdras es el primero que regresa. No, perdón. Zorobabel es el primero que regresa a reconstruir el templo. Después llega Esdras a instaurar la palabra, y de último llega Nehemías. Alrededor de esa historia es que vamos a hablar hoy. Pero primero vamos a escuchar un canto para que nuestro espíritu, para nuestro corazón, para que estemos en conexión. No porque sea necesario un canto para la conexión, pero realmente a veces cuando uno reflexiona a través de un himno que sea bíblico, algo que realmente tenga el contenido que Dios quiere para nuestros corazones, esto pone al espíritu en sintonía. No sé si el canto que vamos a ponerles lo conocen. Si lo conocen, pues lo siguen. Y si no lo conocen, escúchenlo. Préstele atención a cada palabra. Y ya volvemos a la enseñanza de hoy. Después de que vimos el reino dividido, vamos a volver a esta enseñanza a la cual le titulé Restaurador de Ruinas. Esteban. Mereces la gloria
y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. 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 Mira que cuando estaba preparando este mensaje, pues realmente me conmovió conforme lo iba escribiendo, porque creo yo que la mayoría de los que estamos acá o de los que estamos en una iglesia, sea cual sea, tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestra historia, incluso dentro de la misma iglesia, donde hemos tenido que pasar por tiempos muy difíciles y a veces muy difíciles se queda corto, pero cuando pienso en el Señor y en ese canto especial, cuando dice, no hay nadie como tú, que fuera que todo dependiera de nosotros, realmente estaríamos no solo arruinados, sino que muchas veces más de uno habría terminado muy mal. Pero Dios, que es bueno, viene y nos extiende la mano y nos sostiene en medio de la crisis, a pesar de nosotros, no gracias a nosotros. Una vez estaba con una persona, estábamos
Estábamos muy jovencillos y nos metimos en una deuda de 1 millón de colones entre los dos. Dice que para poner una empresa, yo he sido como en mi vida desde muy chiquillo, he sido de vender cosas, de trabajar en lo que es comercio, así. Estudié contabilidad y estudié algunas cosas que me ayudan en el negocio, ¿verdad? Inglés y cosas así, pero siempre he sido así. Cuando estaba en la escuela, en primer grado, mi mamá y mi papá estaban en los Estados Unidos y mi mamá me mandaba fotos de ella se llamaba el Busch Gardens o el Miami Sequarium, y en esos lados y me mandaba fotos de ella y yo las vendía en la iglesia, pero las vendía en la escuela. Y yo les llegaba a los chiquillos y les decía, vean, esta es mi mamá en los Estados Unidos. ¿Cómo en los Estados Unidos? Sí, en los Estados Unidos. Vea lo que dice ahí, Miami Sequarium. ¡Wow! ¿Y qué? ¿Se las vendo? ¿Un 10? No, y me las compraban. Fotos, sí, qué carajillos más tontos, ¿verdad? Pero me las compraban. ¿Quién sabe? Anda mi mamá por todo lado, ¿verdad? La cosa es que me compraban. Hola, Lía preciosa. Doña Chelita. Y así ha sido mi vida, ¿verdad? Entonces, en esas ideas que al final ya después me empezaron a resultar no buenas las ideas, sino que maduré un poquito, pero en ese montón de ideas torpes que tuve, nos habíamos metido en una deuda de 1 millón de colones con el Banco Nacional. Bueno, la cosa es que el Banco Nacional no pudimos pagar y nos embargó. Pero como no teníamos ni papa porque éramos dos chamaquillos, ¿verdad? Y mi papá había, puesto la cara por nosotros, pobrecito, ¿verdad? Ay, señor, qué dolor de cabeza le traje a mi pobre papá. Pero, de ahí terminó dando la cara por eso, porque él se había puesto a fiarnos. Ese no es el punto. El punto es que cuando estábamos en eso, nosotros estábamos como que el mundo se había acabado. Todo, no quedaba absolutamente nada. Ya esa deuda para nosotros era, la vida de nosotros se acabó en este momento. Teníamos si acaso unos 20 años, creo, por ahí andábamos, 18, 19 años. Él era bastante mayor que yo, año y medio mayor que yo. Pero cuando ya todo pasa, o no había pasado, yo le decía a él en una oportunidad, nos sentamos en una cerita y yo le decía, un día nos vamos a estar riendo de esto. Ahorita estamos llorando por esto, pero un día nos vamos a estar riendo. Riendo no de las torpezas que hicimos, sino riendo de cómo eso nos había robado hasta el deseo de vivir. Porque llega el momento en que el corazón dice, ya no puedo más, ya no puedo seguir. Y hoy yo veo hacia atrás 1 millón de colones, sí, 1 millón de colones es plata, pero no lo que era en ese entonces. En ese entonces era un dineral. Si yo me acuerdo que para ese entonces tal vez el salario andaba en unos 600 colones, tal vez. Mire, ya me fui. En unos 600 colones, tal vez. Andaba por mes. Aquí sí me están escuchando, ¿verdad? Y en casa, alguien me puede decir si me están escuchando. Ah, fue aquí que pasó. Si no, para repetir todo. No, mentira, no voy a repetir todo. Y sí, dice don Roger, sí me están escuchando, gracias. Es que aquí, no sé, algo pasó ahí. Un hacker se metió. Y ahí así es todo. Todo en la vida, en el momento a nosotros nos parece como que ya no se puede salir adelante. Y ciertamente la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, incluso nuestras torpezas. Y no porque Dios autorice nuestras torpezas, sino porque Dios toma lo que hacemos nosotros y Él lo convierte en un beneficio de su propósito. Eso hizo con la cruz también. El Señor vino y fue crucificado y aquel instrumento de maldición, hoy la gente lo utiliza en collares, la gente ama lo que sucedió en la cruz porque si no, no seríamos salvos. O sea, lo que a nosotros nos parece muy oscuro, así es. Bueno, nosotros venimos en esta historia y llegamos a un reino dividido donde el reino se fue con Jeroboam, un grupo de personas,
o 10 tribus, mejor dicho, y 2 tribus le quedaron a Roboam. Porque fue el tiempo en los que los reyes fallaron. Es igual que nosotros, cuando nos dividimos en alguna manera entre nosotros mismos y con los que están con nosotros, cuando estamos en esas situaciones difíciles. Esa es la historia del ser humano. El hombre no puede sostener nada por sí solo, porque el único que puede sostener las cosas es Dios mismo, nadie más. Y aún así, aunque el reino se dividió, aunque pasó todo lo que pasó, aunque fueron llevados en cautiverio por la desobediencia que ya había sido anunciada por los profetas, la historia y la promesa continuaba avanzando. Así que mis hermanos y mis hermanas, hoy vamos a ver una de las etapas más dolorosas de Israel, del Israel sacerdotal. Pero al mismo tiempo vamos a ver una de las etapas más esperanzadoras. Porque así es para nosotros también. Nosotros tenemos etapas duras, difíciles, etapas que nosotros quisiéramos no recordar. Es más, quisiéramos borrarlas de nuestra historia, pero no se borran. Dios no borra nada. Dios no le borró a David su falta. Dios no le borró a Jonás su falta. Dios no borra ninguna falta. Dios presenta a los que Él envía con sus cosas positivas y con sus cosas negativas. Este pueblo había perdido la tierra. Este pueblo había sido expulsado de Jerusalén, que había quedado totalmente destruida, y del templo que fue totalmente derribado. Lo que representa que la presencia, la identidad y el pacto que se supone que los estaba cubriendo a ellos, ahora estaba en ruinas, a los ojos de ellos. Ahora estaba en ruinas. Y aquí es donde la mayoría de las personas, incluso los creyentes, cuando estamos en una situación así, decimos, no hay nada que hacer. ¿O no le ha pasado a usted algo? ¿O no le ha pasado a usted lo mismo? Ya sea en su propia persona o en la persona de alguien más que usted dice, no, ya aquí no hay nada que hacer. Alguien que tal vez viene y comete un crimen y lo meten a prisión. Y dicen, bueno, son 50 años, 25, 30 años. Y la mamá dice, ya no hay nada que hacer. Como este señor, ex magistrado de la República, que se lo llevaron hace poco extraditado. ¿Qué puede pensar su familia? Ya no hay nada que hacer, ya no lo vamos a volver a ver. Es posible que así sea. Es posible que no lo vuelvan a ver. Pero ahí es donde caemos nosotros, en el no hay nada que hacer. Porque cuando nosotros vemos la destrucción, nosotros vemos la pérdida. Nosotros vemos las consecuencias acumuladas de cada una de nuestras decisiones y a lo que nos ha llevado. Entonces tenemos eso en el pensamiento, o sea, todo se terminó. Eso pasa en los matrimonios, eso pasa en las familias, eso pasa en el trabajo, eso pasa en cualquier área de nuestra vida. Y cuando es consecuencia por nuestras malas decisiones, por nuestros actos o incluso por nuestro pecado, con mucho más razón porque perdemos hasta la esperanza de que Dios nos levante. Que Dios nos vea a nosotros con ojos malos y que diga, yo a usted ya ahora váyase para el infierno. Como si Dios fuera hombre para arrepentirse. Cuando Dios nos sella con la sangre de su Hijo, nos sella con el Espíritu Santo y nos sella para salvación, la salvación está asegurada en Él, no en nosotros, no en lo que hacemos nosotros. Así que donde nosotros pensamos que ya no hay regreso, que ya no hay restauración, donde nosotros pensamos que ya no hay oportunidades, ese es nuestro pensamiento, pero no es el lenguaje de Dios. Eso es lo que el hombre dice cuando ve las ruinas, cuando ve todo acabado. Y especialmente cuando tenemos o alcanzamos ciertas edades, como le pasó a Job. Todo está terminado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Pero resulta que cuando Dios ve esas ruinas que nosotros vemos como fracaso, que es un fracaso para nosotros, por supuesto, especialmente si nosotros mismos lo propiciamos. Pero cuando Dios ve esas ruinas, Dios ve algo diferente.
Dios ve un punto de partida, una puerta para la formación. Dios ve una oportunidad de cincelar el alma. ¿Saben qué es cincelar? ¿Han usado un cincel ustedes? Cuando una persona agarra un cincel es como un clavo gigante para picar piedra o para picar cemento o algo así. Bueno, los escultores utilizan cinceles para sacar de la piedra bruta, sacar obras de arte, o sea, estatuas. Y van golpeando y van golpeando y van arrancando cada uno de los pedazos hasta que salga lo que ellos tienen ahí. Recuerdo un día que le preguntaron, no me acuerdo a cuál de los grandes escultores de la historia, pero sí leí la historia de él porque estaba haciendo la estatua. Estaba haciendo la estatua del David, creo que es que se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama? Miguel Ángel. Le preguntaron que cómo hacía para hacer eso que estaba haciendo ahí, cómo hacía para sacar al David que estaba ahí, que cómo hacía para sacar esa obra tan maravillosa. Entonces dice, él decía, es muy fácil, dice. Y le dice, ¿cómo es muy fácil? No, nada más quito todo lo que no es David. Claro, a uno le suena, le suena así, ¿verdad? Como, pero para él en su mente así era. O sea, nosotros vemos eso y dice, bueno, saque un caballo de esta piedra. ¿Y cómo hacemos? Nosotros empezamos a dibujar el caballo y ponerle los ojitos y a ver dónde vamos a cincelar. Pero el escultor no, el escultor dice, esto no es de aquí, esto voy quitando todo lo que no es caballo. Y sale el caballo. Bueno, Dios es así con nosotros. Dios saca todo lo que no es de Él. Nosotros solo vemos la ruina. Y Dios dice, voy a quitar todo lo que no es mío y deja lo que es de Él. Porque Dios ve ese momento, ese tiempo de cincelar el alma de cada uno de nosotros. Porque donde el hombre ve el final de todo, Dios ve restauración. Por eso es que la historia del pueblo de Dios no es para ellos como ellos la habían percibido, ni tampoco para nosotros. Ellos no podían concluir con que ese era el final de ellos, porque Dios había hecho una promesa. Dios había prometido un reino eterno. Ellos no iban a terminar en Babilonia. Una de las cosas que me sorprende a mí de David es que cuando a él lo ungieron tenía como 13 años como rey. Y a partir de ese momento lo empiezan a perseguir, entre los 13 y de los 17 años, pero lo empiezan a perseguir para matarlo David, y él dice estas palabras cuando le dijeron a él, mate al rey. El rey estaba en una cueva y él corta un trozo del manto y le dice, ¿por qué no lo matas? Dice, no, porque Dios no me ungió como rey para morir en manos de Saúl. Él estaba claro lo que Dios había hecho con él. Porque cuando el hombre destruye, aunque el mismo hombre haya destruido, Dios restaura cuando lo que es de él está involucrado. Y aquí es donde entramos a esta etapa del recorrido de la promesa. Dios da una promesa y la promesa no se detiene por nosotros. Cuando Israel regresa a Jerusalén porque se dictan 13 edictos para que ellos regresen, no estamos hablando solamente del regreso al área geográfica, sino al área espiritual. Porque cuando Dios restaura nuestras vidas, restaura lo espiritual primero, nuestro corazón, pero también restaura lo material. Dios hace la obra completa en nuestras vidas. Entonces, durante el regreso de la diáspora, que ya Dios lo había establecido, ya había sido profetizado, ocurre en estos tres momentos claves. Y voy a mencionar tres mensajes que dije hace un ratito, para que se vea todo el proceso de restauración. El primero fue Zorobabel. Zorobabel regresa liderando al pueblo para reconstruir el templo, y esto es muy importante, esto es clave en lo que estamos estudiando hoy. Porque Nehemías va a restaurar los muros, pero Dios no regresa, o mejor dicho, Dios no restaura en los muros.
Dios restaura primero en el templo, inicia restaurando el templo. O sea, en usted y en mí, cuando nosotros hemos caído en lo más bajo, cuando nosotros estamos donde uno dice, ya no hay nada que hacer, ya todo está perdido. Dios comienza en nuestro corazón, porque ahí es donde empieza la verdadera restauración. Primero en nuestro corazón, porque si Dios nos restaurara lo material a nosotros, si Dios nos restaurara a nosotros nuestras relaciones, si Dios restaurara todo lo que teníamos antes sin restaurar nuestro corazón, nosotros volvemos a caer exactamente en lo mismo que hacíamos. Entonces, hasta que nuestro corazón no se rinde de verdad, genuinamente, porque nosotros podemos llegar delante de Dios con un supuesto arrepentimiento y podría ser una vergüenza más bien, más que arrepentimiento. O podría ser simple y sencillamente pensando que Dios nos arregle todo lo que hicimos mal. Pero Dios no es así. Dios lo que hace es que el lugar donde Él habita, una vez que nos ha sellado, donde se representa la adoración, que es nuestro corazón, el sacrificio, la relación con Él, es ahí donde el Señor llega primero a tocar nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón es movido por Dios al arrepentimiento a través de la crisis y el corazón regresa a Él, dice la palabra de Dios que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero es en medio del dolor, es en medio del fracaso, es en medio de las lágrimas, porque sin lágrimas, mis hermanos, sin dolor, no hay restauración. Sería muy fácil que nosotros vengamos y saquemos 1,000,000 de colones y que mi papá hubiera sido el que estaba dando la cara y de pronto apareciera y alguien me diera, sí, aquí hay 5 millones, le da al banco, le regala a su papá y le quedan 3 millones. Claro, seguiría la misma cabecita loca funcionando, porque no llegaría al punto en el cual uno dice, no, esto no lo vuelvo a hacer, esto me trae consecuencias. O sea, cuando ustedes y yo estamos en una situación difícil y Dios nos la soluciona, si nos restaura nuestro corazón, nosotros caemos en el mismo ciclo. Pero cuando el corazón es restaurado, cuando la mente es restaurada, nosotros decimos, no, yo en esto no me vuelvo a meter. ¿Cómo es que voy a pasar por lo mismo? Imaginémonos que usted sale de su casa y hay un poste que lo pusieron muy bajo. Y usted sale de su casa corriendo y se abre la cabeza, la frente, con el poste. Se le hace un chichón y un montón de sangre. Al día siguiente sale, usted va a salir corriendo igual y deme por el poste. No, ¿verdad? Usted va a decir, me voy a agachar. O voy a llamar a alguien para que corte este poste para que no esté aquí. Buscamos una solución. Pero resulta que la solución no está en las lágrimas. La solución no está donde nosotros estamos rotos, quebrados. Ahí no está la solución. Más bien no pensamos bien. Solo pensamos que todo está hecho un desastre. Y este desastre es culpa mía. Entonces viene la palabra. Y es lo que va a restaurar nuestra forma de ver a Dios y de entender cómo Dios se relaciona con nosotros. Y aparece Esdras. Esdras llega y restaura la palabra después de Zorobabel. Porque no basta, mis hermanos y mis hermanas, con arrepentirnos. Eso no basta. Hay que saber vivir en el lugar en el cual Dios nos va a poner una vez que nos levantó de donde estábamos rotos. Esdras no es el que reconstruye el templo, Esdras no reconstruye las estructuras, Esdras lo que reconstruye es la dirección, hacia dónde vamos a partir de este momento. Y cuando Esdras presenta la palabra, dice que se subió a un montículo, abre la palabra o abre el rollo y empieza a predicar y dice que más de 40,000 personas cayeron de rodillas, llorando. Llorando porque tenían 70 años, tenían muchísimo tiempo de no escuchar la palabra. Porque cuando la palabra vuelve a ocupar su lugar, que nosotros a veces somos tan insensatos,
La palabra nos hace reconocer a nosotros nuestra condición. Nosotros tenemos, y lo voy a decir incluyéndome, aunque no soy parte de eso, pero lo voy a decir para que no suene muy direccionado a alguien o a algunas personas en particular, pero tenemos la mala costumbre de que, ya no, ya sé mucho, ya este pastor está explicando mucho, otra vez lo mismo, otra vez el libro de Nehemías, otra vez el libro de Esdras. Ya no queremos discipularnos. Ya aparecemos allá de vez en cuando, aparecemos un día en el discipulado, allá a los 2 meses aparecemos en la iglesia. Me estoy explicando, mis hermanos, porque creemos que ya sabemos todo. Y resulta que el Señor nos enseña a nosotros que el regreso a vivir bajo su voluntad debe ser bajo su palabra. No es solo algo de emoción, porque si nos movemos por la emoción, eso no dura nada. La emoción dura hasta que no venga otra aflicción. Hasta ahí llegó la emoción. La emoción llega hasta que no llega el banco a tocarle la puerta con otro problema, o hasta que no llegaron y le cortaron la luz, o hasta que no le entró una enfermedad y fue a parar al hospital. Hasta ahí llegó la emoción. Por eso la reconstrucción debe ser con dirección. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos parece aburrido venir a estudiar la palabra todos los sábados? ¿A cuántos les parece aburrido y quisieran que pasáramos aquí 1 hora y media cantando y 1 hora y media y que sean solamente 10 minutos de palabra? Los cantos son hermosos, son hermosísimos. Los cantos nos traen a nosotros, al espíritu, un deleite, pero a veces es más emoción que entendimiento. Lo único que nos puede sostener a nosotros es la palabra de Dios marcada y sellada en nuestros corazones, nada más. Y una vez que la palabra nos ha atrapado, y una vez que ya estamos conscientes de que tenemos que escudriñarla todos los días, todo el tiempo, el resto de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros creemos que sabemos suficiente de la palabra de Dios? Que ya lo que hemos aprendido hasta hoy es suficiente. Les digo que la palabra para ser escrita se tomaron 1600 años. Y nosotros los de que estamos acá no creo que vivamos poniéndole mucho 100, 110 años, 120 años. Jamás en ese tiempo vamos a aprender lo suficiente de lo que fue escrito durante 1600 años. Y mucho menos cuando hablamos de aprender de un Dios que es eterno. ¿Cuándo vamos a tener un conocimiento completo de Dios? Déjeme decirle que nunca. Es imposible que lleguemos a tener un conocimiento pleno de Dios. Dios nos da a nosotros lo que necesitamos nosotros para vivir en el día a día. Entonces, esto que tenemos nosotros, que aprendemos, tenemos que atesorarlo, tenemos que guardarlo, tenemos que protegerlo en nuestras vidas. Y entra Nehemías, que es el tercero en regresar con otro grupo o con el último grupo a reconstruir los muros. Ya se reconstruyó el corazón, ya se restauró el corazón, ya nos arrepentimos delante de Dios, ya Dios nos perdonó. La palabra nos ayuda a regresar al Señor de la forma en que Él quiere que nos acerquemos a Él, pero no podemos quedarnos ahí. Porque lo que vamos a ver en Nehemías es no solo el sentido interno de nuestro corazón, sino cómo proteger nuestro corazón. Porque los muros, al ser levantados, representan vigilancia. Se van a levantar los muros y se van a poner atalayas, o sea, se van a poner soldados que estén viendo hacia afuera cuando el enemigo viene. Porque los muros marcan el límite para que no salgamos y para que lo que esté afuera no entre. Representa identidad. Porque el pueblo sin muros estaba expuesto. Y nosotros sin muros estamos expuestos. Entonces aquí es donde aparece uno de los textos más poderosos en esta etapa que estamos estudiando, porque dice que el pueblo trabajaba, lo escribe Nehemías, cuando están reconstruyendo los muros, el pueblo trabajaba y en una mano tenía la herramienta y en la otra mano tenía la espada. Y esto es muy profundo, porque cuando Dios restaura nuestras vidas, Él no lo hace de manera pasiva. Él construye, pero también nos dice
que nos defendamos. Él construye y también nos dice que vigilemos. Voy a leer Nehemías 4 a partir del verso 15 y continuamos con esta charla que espero estar siendo claro y espero traer a nuestros corazones lo que necesitamos en esta noche. Dice el verso 15 de Nehemías 4. Y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Y el verso 18, y por favor subraye ese, lléveselo para la casa, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. ¿Cómo es la restauración? Cuando nosotros hablamos de restauración, no podemos saltarnos un paso que es absolutamente necesario: reconocer la condición en la que hemos quedado, reconocer dónde caímos, reconocer por qué caímos y reconocer de dónde Dios nos está sacando. Porque Dios puede levantarnos, mis hermanos y mis hermanas. Dios puede extender la mano, pero si no entendemos de dónde caímos y de dónde Dios nos está sacando, no vamos a valorarlo. Al contrario, nos vamos a exponer y vamos a volver a caer y peor. Porque el estado postrero, dice la palabra, es peor que el primero. Nehemías está recibiendo el reporte cuando está con el rey Astarjerjes. Él pregunta a los que llegaron de Jerusalén que cómo está el pueblo y cómo están los que quedaron de la destrucción. Y la respuesta para él es devastadora. El remanente está en gran mal y afrenta. El muro derribado, las puertas quemadas. ¿Qué es lo que le están diciendo a Nehemías? Que no hubo solo una caída, sino que hubo consecuencias visibles y que todo está destrozado. Analice su vida, analice su vida en particular, si ha estado en algún momento como ese o si está en un momento como ese. O esperemos que no esté en un momento como ese. Pero cuando yo escribo esto y yo analizo mi vida, yo estuve en un momento como ese. Y lo único que había era destrucción, desolación, nada que hacer. Pero resulta que aquí hay algo muy importante, porque muchas veces queremos que Dios nos restaure, pero no reconocer los daños, no reconocer por qué llegamos ahí, no reconocer nuestra irresponsabilidad, no reconocer nuestra necedad, no reconocer nuestra soberbia, no reconocer nuestro orgullo. Pero resulta que cuando a Nehemías le llegan con esta historia de que en Jerusalén todo está destruido, él no reacciona con indiferencia. Él no dice, bueno, qué bien, así están las cosas. Ni tampoco lo justifica. Dice el texto en Nehemías 1:4 que se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. A ver si le prestamos mucha atención a eso, porque es justamente el proceso de restauración de un hijo de Dios. Primero se sienta, le traen la noticia y él se sienta. Después de que se sienta y analiza lo que pasó, y es lo que yo invito a cada uno de los que estamos aquí, nos sentamos, analizamos en qué estamos y por qué estamos ahí, cómo llegamos ahí, cuáles fueron nuestras decisiones, cuáles fueron las advertencias que Dios nos dio, como lo hemos venido estudiando desde el Génesis y las hemos pasado por alto. Y cuando llegamos a ese momento que estamos sentados, estamos analizando, vea que Nehemías no se sentó a orar, se sentó a analizar cómo llegamos hasta aquí. Después de que se sienta y analiza cómo llegué hasta aquí, llora.
después de haber analizado, no llora antes. Porque uno puede llorar antes sin analizar y simplemente está llorando por la destrucción. Y nosotros no podemos llorar por la destrucción. Debemos de llorar qué nos llevó a esa destrucción. Entonces viene él, llora. ¿Y qué hace como tercer acto? Hace duelo. El duelo, mis hermanos, es ya no solamente llorar, sino guardar un espacio de tiempo delante de Dios para ver en la posición que nos encontramos. Y una vez que estamos en esa posición, como cuarto punto, el ayuna. Ayuna es ya acercarse a Dios para decirle, Señor, ayúdame a levantarme. ¿Y cómo me acerco a Dios? Orando, que es lo último que hizo. Se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando estamos en un mal? Lo primero que hacemos es orar. Señor, sácame de este problema. ¿Cómo sácame de este problema? ¿Ya reflexionó cómo llegaste ahí? Ay, Señor, por favor, devuélveme mi trabajo. ¿Ya reflexionaste cómo llegaste ahí? Ay, Señor, por favor, que pueda pasar el año. ¿Ya sabéis cómo llegaste ahí? O sea, queremos orarle al Señor y que el Señor nos dé para pasar un examen cuando no estudiamos todo el año. O queremos que nos restaure el problema que tenemos con el banco cuando no le pagamos durante un montón de meses o hasta años. No, el Señor dice, siéntese y analice por qué está ahí, porque usted tiene que analizar y reflexionar para que no vuelva a caer una vez que yo lo restaure. Entonces, ¿por qué Él hace eso? Porque Él entiende la gravedad en la que está ese pueblo. Y tiene que entrar en ese proceso, sentarse, llorar, hacer duelo, ayunar y orar. ¿Por qué la oración de último? ¿Por qué la oración no de primero? ¿Por qué la oración entra en ese proceso? Porque Nehemías no está orando para pedir información, ya la información la tenía. Nehemías está orando por la carga que él tiene sobre sus hombros, por lo que ya pasó. Por eso él empieza a orar. Entonces, hay oraciones que salen de la rutina. Hay una oración, yo les puedo decir, oremos por las ofrendas. Y sale a tu Señor, bendice esas ofrendas, bendice a los ofrendantes, bendice a los que pusieron, porque necesitamos para pagar los gastos. Oremos por los alimentos, Señor, gracias por los alimentos, por los que proveyeron por él, por el que cocinó. Hay oraciones que nacen de la rutina, hay oraciones que a veces hasta se repiten. Y a veces se repiten hasta sin sentido. Usted sabe que el Señor dice que no hagáis como los gentiles que creen que por sus vanas repeticiones serán oídos. Entonces más de uno viene y dice, ay, sí, esas vanas repeticiones, que el rosario, que el Ave María, que el Padre Nuestro. Y déjeme decirle que cuando Jesús dijo eso, no existía nada de eso. No se estaba refiriendo a algo que vino a tomar posición 300, 500 años después. Él estaba refiriéndose a las oraciones vanas que se hacen cuando usted le puede decir a alguien o a usted mismo le dice, ora por los alimentos. Señor, gracias por los alimentos, bendícelos ya. Pero no hay una conciencia real de cómo esos alimentos llegaron ahí. ¿Quién trabajó para pagar por esos alimentos? ¿Quién los cocinó? ¿Quién pudo incluso haber muerto por esos alimentos? Porque tal vez alguien dice, ay no, pero ¿cómo alguien muerto? Puede ser que alguna persona en una empresa, en un lugar de una granja, donde sea, haya tenido un accidente y nosotros ni nos dimos cuenta todo el proceso que esos alimentos tuvieron para llegar a nuestra mesa. No tenemos conciencia de eso. Pastor, ¿y cómo hago? ¿Me informo? No, no, no. Es saber realmente lo que significa el que estar comiendo eso. No ver solo el alimento y decir, Señor, gracias por estos alimentos, listo. No, no, no importa que diga esas palabras, pero sea consciente de lo que está diciendo. Esas son oraciones de la rutina, pero las oraciones cuando salen del quebranto, cuando las oraciones salen del dolor, cuando la persona se sienta, analiza la noticia, la interrupción que ha tenido con su relación con Dios, y eso lo trae a llorar. Lo que hace es lo que le hace es acercarse a Dios sin indiferencia, lo hace acercarse a Dios realmente consciente de la necesidad que tiene de Dios.
Y cuando él hace duelo es entender la gravedad de lo que pasó y se despoja de sus propias palabras, ayuna para que sea el Espíritu Santo el que lo abrace y lo guíe. No mi pensamiento, no mi entendimiento, no como yo quiero resolver las cosas. No, nosotros tenemos montones de formas de querer resolver, pero Dios tiene una sola forma de resolver. Y entonces dice, y oró. Ahora sí, habla con Dios. Una vez que estamos conscientes de lo que estamos viviendo y por qué lo estamos viviendo, porque para nosotros es muy fácil, según nosotros, resolver las cosas. Para nosotros resolver las cosas es, Señor, deme otro trabajo. Señor, deme la plata para pagar esto. Señor, deme para resolver mi situación aquí o allá. Para Dios eso, ¿usted cree que Dios no puede hacer eso así, un solo, en un clic? Por supuesto, mis hermanos, si Él es el Dios todopoderoso y no hay nada imposible para Él. Pero Él no quiere hacer eso así. Él quiere que nosotros tengamos la oración más poderosa que podamos tener. No la más larga, no la más elocuente, no la que tenga palabras floreadas. No, es la oración que viene de un corazón roto. Por eso es que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Es aquella oración donde ya a usted no le importa la vergüenza de que la gente sepa, sino lo único que le interesa es lo que Dios piensa de usted y de mí. No le importa si se dio cuenta el vecino. No le importa pasar por una vergüenza, no le importa nada, solo le importa que Dios, por favor, Señor, perdóname. Y cuando entendemos eso, lo primero que ocurre en nosotros es tomar ese corazón, hacernos comprender el estado real y dejamos de aparentar lo que le aparentamos a todo el mundo. Somos quien somos. Se acabó la apariencia. Ya no es aquella mujer que ora por, Señor, que mi marido regrese conmigo. No, ya no ora. Ya ella no le importa si su marido regresa o no regresa. Le importa que Dios la acepte contrita y humillada. Ya no es aquel hombre que dice, ay, que mi esposa regrese conmigo. No, yo quiero, Señor, que tú me aceptes contrito y humillado. Ya no es aquella oración que dice, Señor, sácame de la cárcel. No, no importa, aunque pase toda mi vida en la cárcel, Señor, perdóname, porque yo quiero restaurar mi relación contigo. Es la oración que busca única y exclusivamente restaurar la relación con Dios. Nehemías ni siquiera culpa a otros. Nehemías lo que le dice a Dios es, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Ya no nos interesa si otros tienen la culpa. Nos interesa única y exclusivamente la participación que tuvimos nosotros en los eventos. Y esto es clave. Y esto es clave porque ya no hay excusas. Porque la restauración con excusas no es restauración. Ya no hay nadie levantándose para justificarse, ni delante de las personas, ni delante de Dios, porque hemos llegado a entender nuestra negligencia, nuestra rebeldía y nuestra necedad. Mientras no reconozcamos eso, no hay regreso. Mientras no reconozcamos eso, no hay arrepentimiento. Mientras no reconozcamos eso, no vamos a entender la palabra de Dios en nuestros corazones. Y Nehemías dice algo poderosísimo. Y aquí es donde entra lo que yo les estoy diciendo, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros debemos de estar conectados al Espíritu de Dios. La oración que Nehemías le hace a Dios es: acuérdate ahora de la palabra que le diste a Moisés. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré. Pero si os volviereis a mí, yo os recogeré y os traeré de donde quiera que estén. Esto es impresionante. Porque Nehemías no está pidiendo algo nuevo. Nehemías está recordando lo que Dios dijo. Y aquí hay una verdad profunda. Dios no improvisa nuestra restauración. Dios dice: acuérdense de mí. Arrepiéntanse y yo los haré volver.
Pero si pecaren, los voy a dispersar. Se apartan de mí, se alejan de mí y hay consecuencias. Pero si se vuelven a mí, entonces va a haber restauración en sus vidas, iniciando por sus corazones. O sea que para efectos de Israel el juicio no era el final, era solo parte del proceso. Y eso es lo que debemos entender nosotros, mis hermanos. A veces nosotros vivimos consecuencias, rupturas, pérdidas, desorden, y decimos, todo se acabó. No hay nada que hacer. Pero Nehemías nos enseña otra perspectiva. Dios no solo habló de juicio, Dios también habló de regreso. Si os volviereis a mí. Y esa es la clave. La restauración no comienza en la reconstrucción, comienza con nuestro regreso. No comienza con hacer algo para Dios, comienza con volver. Hay gente que le dice, Señor, si me haces esto, te prometo esto. Señor, si me sacas de esto, no vuelvo a hacer esto. No, 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 no. Comienza con volver al Señor. Señor, aquí estoy. Me saques o no me saques de esto, estoy delante de ti. Señor, perdóname. No importa si me mandas al infierno, pero yo lo que quiero es, Señor, que me perdones. Pero el Señor, como es bueno y para siempre es su misericordia, y Él cumple con su palabra, no solo nos saca, sino que no nos manda al infierno, porque estamos garantizados en la sangre del Hijo de Dios. Estamos sellados por el Hijo de Dios. Entonces Dios dice algo poderoso. Aunque estén dispersos hasta lo último de la tierra, yo los recogeré. Y me encanta como lo dice el Señor Jesucristo, como la gallina recoge a los pollitos para protegerlos. No importa cuán lejos estemos. Es más, no voy a decir estemos, voy a hablarlo de manera puntual. No importa cuán lejos estés. No importa cuán dañado te encuentres. No importa cuánto se ha perdido. Dios sigue teniendo la capacidad de recoger y traer de vuelta a su redil. Sigue teniendo la capacidad de ir por la oveja que se perdió y traerla sobre sus hombros de nuevo al redil. Pero hay una condición y se llama volver. Y volver no es solo decir Dios, ayúdame. Volver es reconocer, es rendirse y es alinearse nuevamente a lo que Dios dice. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, Nehemías no comienza levantando muros. Nehemías comienza alineándose a la palabra de Dios. Pero antes de reconstruir sucede algo. Y es lo que vengo tratando de explicar. Porque Dios quiere restaurar tu alma, tu corazón, tu vida, tu familia, tu economía. Pero muchos quieren reconstruir su vida sin regresar a Dios. Más bien al contrario, alejándose más de Dios. Dios quiere que levantemos los muros, pero nosotros queremos levantar o queremos que Dios nos dé de nuevo de su favor sin restaurar la relación con Él. Pero el orden es claro. Primero debemos de reconocer. Debemos de volver. Y esto es lo que apunta esta noche a Cristo, mis hermanos y mis hermanas. Porque Nehemías entiende que la promesa de Dios no se cumple por Nehemías, se cumple porque está pesada, sostenida y guiada por Jesucristo. Cristo nos dice a nosotros, vuelvan. ¿Cómo nos dice? Vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Cristo nos abre el camino. Él nos recoge. Él nos restaura. Él nos trae de vuelta a casa, donde Dios no quería que nos fuéramos nunca. Pero mis hermanos, siempre que Dios está restaurando algo, hay oposición. Y esto es
algo que no podemos pasar por alto. Siempre habrán personas que quieren estorbar. Siempre habrán personas que le van a decir, ay no, mira, pero no sea tan religioso, eso, ¿para qué? Tranquilo, yo le tengo la solución, yo le tengo un mejor trabajo, yo le tengo una mejor oferta, yo le tengo... Y el ser humano empieza a meterse donde no tiene que meterse. Y el ser humano empieza a dar soluciones que nadie le está pidiendo, opiniones que nadie le está pidiendo. Ayer escuchaba a un señor que decía, voy a darles un consejo y de gratis. ¿Y quién está pidiendo el consejo? El consejo que yo necesito es el de Dios. Porque resulta que el consejo nuestro puede ser más destructor que nuestra propia destrucción. ¿Cuántas personas no le dicen a usted, no hombre, déjelo botado? No hombre, no le haga caso. No hombre, eche a su hijo. Ese es el consejo del ser humano, desde el hígado. Y el consejo de Dios no es ese. El consejo de Dios inicia por nosotros mismos. Arrepiéntase. Analice cómo es que usted está en esta consecuencia por sus decisiones o por su participación. No, hombre, mande a volar al trabajo, mande a ese jefe, mándelo a volar. No, analice, siéntese, porque esto está pasando. Si cuando me contrataron a mí estaban contentos conmigo, ¿qué pasó? ¿Dónde está la pérdida de confianza? ¿Por qué mi esposa que me ama tanto, o me ha amado tanto, ahora no me quiere ni ver? ¿Por qué mi esposo que me ama tanto ahora ya no me quiere ni ver? ¿Por qué mis hijos no quieren acercarse? ¿Qué está pasando? Analicemos, reflexionemos. No veamos con los dedos así. Dice la palabra de Dios en Isaías que cuando dejemos de señalar con nuestro dedo, entonces Él nos oirá desde los cielos y restaurará nuestra casa. Pero casi siempre hacemos las mismas que Adán. Ah, Señor Eva, la mujer que me diste. No decimos, Señor, perdón. Como dijo Nehemías, hemos pecado contra ti. No está concentrado en lo que hizo el pueblo. Ni siquiera estaba ahí cuando el pueblo hizo lo que hizo. Está concentrado en llegar delante de Dios y decirle, Señor, perdón. Lo mismo hizo Daniel. Hemos pecado contra ti, Señor. No hemos obedecido tus mandamientos. ¿Sabe qué hizo David cuando lo confrontó el profeta? He pecado contra Dios. Ni siquiera dijo contra Urías, el Eteo, aunque sí había pecado contra él. Pero él sabía que el problema había sido iniciado de alejarse de Dios. David lo entendió muy bien. Y David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio y seré más blanco que la nieve. Hazme oír la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando David hace esto, es porque ha pecado en adulterio con Betsabé por iniciativa de él. Una factura que le cobra Dios a él. Pero él dice pecado contra ti, porque él sabía que todo el problema comenzó cuando dejó de tener a Dios en su primer lugar. Devuélveme el gozo de mi salvación.
Cuando usted llegó a los pies de Cristo la primera vez, o debería ser la única vez, porque no es que vamos a los pies de Cristo a cada rato. La salvación es una vez y para siempre. Pero digamos, cuando llegó Cristo a su vida, usted quería estar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos en discipulado. Usted quería estar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos en la iglesia. Usted quería estar los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos hablando del Señor hasta la gente le haya cállate ya, no seas tan pandereta. Todos los días, a cada hora y a cada rato. Pero empieza a haber una fracción, o sea, se empieza a romper esa comunión, esa relación. Y ya, bah, ahí voy a llegar el miércoles, que dicen que van a hacer el pesaje. Ah, pero ¿para qué voy a llegar el sábado? Ya fui el miércoles. Ah, no, ahí voy a llegar no, pero es que está lloviendo mucho. Miren, mis hermanos y mis hermanas, cuando nosotros empezamos a caminar, no nos importaba si llovía, si tronaba, éramos como el cartero. Pero cuando nos empezamos a acostumbrar a la relación con el Señor, nos empezamos a comportar de manera insensata. Las muchachas o las que son señoras ahora con sus hijos, ¿cómo hacía su esposo cuando empezó a visitarla? Algunos no tenían carro, no tenían moto, no tenían nada, y aunque sea a pie iban. Aunque tuvieran que caminar kilómetros de kilómetros y estuviera lloviendo como sea, ahí iban, porque estaban en la conquista. Y no importaba si no tenía plata, veo a ver cómo hago, pero aunque sea un mango del vecino le llevo, pero hago algo. Era ese deseo de estar con usted. Pero resulta que ya llegan, se casan y ya con costo se acuerda de que la doña está en la casa. Y a veces llegan a la casa y, ay, mi amor, ¿cómo te fue? Ah, bien, a dormir. Ya no está el chocolatito, ya no está la florcita, ya no está el, hola, mi amor, voy para allá, ¿quieres que te lleve algo? Al contrario, más bien, mi amor, vienes para acá, me puede traer, ¿cómo se le ocurre? Si estoy cansadísimo. Toda la noche trabajé, todo el día trabajé, yo estoy cansadísimo. Ah, pero cuando eran novios, sí, ¿qué quiere, mi amor? Ah, ¿a dónde? A Cartago, que vaya a Cartago a traerle cebolla. ¡Bum! Me voy caminando si es necesario. No, mis hermanos, eso se pierde cuando la relación deja de alimentarse, cuando deja de ponerse un poquito de fuego y fuego y fuego, cuando la matita no se le echa agüita, se seca. Y cuando dejamos de discipularnos, cuando nos empezamos a distanciar, cuando dejamos de congregarnos, la matita se seca. Y cuando la matita se seca, viene la destrucción. Y decimos, ¿por qué se secó la mata? ¿O qué? Pensó que la mata iba a echar patitas y iba a salir corriendo y iba a decir, ay, tengo que echarme agua encima para estar bien fresquita, para ponerme verde y bonita para cuando vengan estos. Le decía yo a un compañero que cuando yo llego a la casa, así vaya a la esquina, así vaya a 3 metros de mi casa, cuando regreso, la perrita sale y empieza a saltar. Con una alegría y hace las colitas así para todos lados, con una alegría de que haya entrado uno. Nosotros tenemos una cámara y entonces cuando llegamos ella atiende y sale corriendo y pasa de una puerta a otra y de una puerta a la otra con una alegría. Era como cuando llegaban a visitarla a usted cuando estaban de novios. Uy, ya viene a verme. Ahora ya viene aquel que Pérez. Y hay que darle comer. Me estoy explicando, mis hermanos. Y eso mismo es para con Dios. Cuando Dios viene con su palabra a hablarnos a nosotros, nosotros deberíamos de estar felices. Es el día de ir a la casa del Señor. Es el día de escuchar de su palabra. Es el día de aprender de él. Ah, no, pero ay, qué día. Y mira qué calor y qué montón de tránsito y qué montón de presas. Lo voy a decir algo y con mucho respeto.
Si hoy fuera día de trabajo y usted tiene que ir a trabajar a San José un día como hoy, que todos están de regreso, y usted entra a las 4 de la tarde a trabajar y sabe las presas que ahí se va a ir desde las 12 del día o 10 de la mañana porque si no lo despiden. Porque lo espera un jefe que si no llega a tiempo, pone a otro en su lugar. Pero resulta que con Dios no hacemos así. Simplemente, ay, hay mucha presa. Bueno, pues vayamos más temprano, levantémonos más temprano, alistémonos más temprano. Ay, que está lloviendo mucho. Bueno, vayámonos más temprano. Ay, que es que hoy no tengo carro, tengo que irme en bus. Bueno, levántense más temprano. Me estoy explicando, mis hermanos, por qué a Dios no se le da lo que le damos al mundo. Porque la relación está fría. Y aún así, a pesar de lo que somos, Dios es bueno. A pesar de lo que somos, Dios es misericordioso. A pesar de lo que somos, Dios nos ve con compasión. Yo les voy a invitar a que inclinen sus rostros y que oren escuchando el canto que tengo. Voy a hacer una oración y cierro con ese canto. Padre, te damos gracias por esta hermosa noche. Te damos gracias, Señor, por las cosas que nos permites vivir, tanto lo bueno como lo aparentemente malo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tienes el control completo de nuestras vidas. Sabemos que nunca llegas tarde. Sabemos, Señor, que siempre estás a tiempo y siempre nos adviertes. Hoy, particularmente, te ruego, Señor, por aquellas personas rotas que piensan que ya no hay camino, Señor, que se acabó el sendero, que se acabó la vida, que se acabaron las oportunidades. Ayúdales a verte en medio de la dificultad, Señor. Ayúdales a ver que eres el restaurador por excelencia, que eres el que tiene el control absoluto de nuestras vidas, que eres nuestro Dios y Señor, aún a pesar de lo que somos. En tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén. Escuchemos este canto así como estamos, en reverencia. Siendo yo un hombre débil, como al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé como siendo yo un hombre débil, al tener tantas flaquezas, aun siendo mi cuerpo inmundo y ceguera espiritual rodearme, no sé bien lo que me pasa, no, que a veces siento mi cuerpo vibrar. Señor, que cuando tú me tocas, no puedo dejar de moverme. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca, tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír. Tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí tu espíritu, Dios, tengo que temblar, llorar y reír.
y ángeles te adoran. La embravecida mar tú calmas y los vientos todos te obedecen. Sí, ya sé, porque conquistas con tu amor las almas y guías al velero que perdido va. Tu Espíritu Santo me conforta y no puedo dejar de moverme. Que tiene tu presencia, Dios, que cuando me toca tengo que llorar. Cuando siento sobre mí